Los designios de los inabarcables territorios americanos fueron dictados muchas veces desde aquí, desde la granja de San Ildefonso y Balsaín, por 3 dinastías diferentes, los Trastámara, los Austrias y los Borbones. En su nombre, una pléyade de virreyes, oidores, funcionarios y órdenes religiosas trataron de regular y organizar unos territorios absolutamente diversos, en creciente expansión y donde nunca se ponía el sol, como sabéis. Eduardo Juárez Valero, es complicado presentar a nuestro siguiente ponente. Eduardo Juárez Valero ya está. Eduardo Juárez Valero ya está. Bueno, Eduardo Juárez Valero es doctor en Geografía e Historia, historiador, escritor, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y de innumerables universidades del mundo, americanas, españolas, europeas. Incansable andariego de nuestros bosques, algunos como los socios del Centro Segoviano habéis tenido la oportunidad de disfrutarlo la semana pasada con él, cronista de este real sitio de la granja de San Ildefonso y, como vais a descubrir ahora, a quienes no le conozcáis, un tipo peculiar por los 4 costados. Además de todo eso, es mi primo Eduardo Juárez. Por eso, Eduardo ya está. Bueno, el título de su ponencia es De las Indias a América, 3 siglos de administración española en el Nuevo Mundo. Gracias, Edu, y te iré advirtiendo del tiempo, que no le tienes infinito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, más o menos la idea de esta, no sé si decir conferencia o incluso clase, ¿no?, es profundizar un poquito en esa estructura administrativa. Sé que van a pensar, hemos llegado a la clase del aburrimiento, ¿no?, en la que se habla de administración territorial. Hace unos meses he estado escribiendo el capítulo que me han encargado de la administración territorial de Segovia en la Baja Edad Media. Y yo pensé, vaya peñazo, ¿no? No es cierto, me lo he pasado muy bien, ¿eh? La administración del territorio siempre es muy compleja y luego responde ese proceso evolutivo. Estamos hablando de 3 siglos, 3 largos siglos, donde se organiza territorialmente este inmenso mundo, que es aquel viejo mundo que lo convertimos en nuevo mundo y que luego le dimos muchos nombres, algunos de ellos bastante inmundos, he de decirlo. Pues obviamente es absolutamente interesante, porque en ese pasado está la explicación de este presente y probablemente algunas de las marcas de ese futuro en el que nos hallamos, ¿no? Obviamente, para poder empezar a hablar de esto, pues hay que la administración de un territorio pues responde a un proceso de construcción, a la estructuración de un territorio que se va ocupando y se va integrando dentro de allí. Es decir, normalmente cuando estudiamos esto hablamos de estructuras político-administrativas, y con nombres específicos que tienen una conexión clara con la historia tradicional de aquellos territorios españoles, no solo de España, sino de otros territorios previos, ¿no?, al propio concepto jurídico-administrativo de España. Lo cierto es que allí lo primero que hay es un proceso constitutivo de una sociedad. Hay un proceso generador de unidades, de poblamientos, que eso van a conducir indiscutiblemente a la necesidad de elaborar un proceso organizativo, ¿no? ¿Qué hicieron los castellanos en esos primeros momentos? Bueno, pues hacer lo que sabían hacer. Verán, cuando uno estudia este periodo, uno siempre piensa, bueno, esto ya es la Edad Moderna y antes era la Edad Media y ya está. Y nos quedamos tan oreados, ¿no?, sin conectar. La historia fluye, los periodos históricos tienen que ver con unos recursos que hacemos los historiadores para poder concentrarnos en un momento concreto del pasado y no tener que explicar a los estudiantes todo cada vez que empezamos una clase, porque para estudiar Historia de América es Historia del Mundo, y después de Historia del Mundo pues nos concentramos en América en un momento concreto. Entonces vamos directamente a un periodo y hablamos de la llegada de los castellanos al Nuevo Mundo. Y digo castellanos, no digo españoles. Esto no, me canso de decirlo, ¿eh? Llegan los castellanos, no llegan los españoles, llegan los castellanos, porque al fin y al cabo esta empresa corresponde a una financiación compartida, no tanto por la Corona de Castilla, no por la Corona de Aragón. Esto vamos a dejarlo claro. Y, por supuesto, no Navarra. Navarra vivía hacia Francia, lógicamente. Bueno, en fin, no voy a entrar por allí porque entonces sí que estoy hasta mañana. La idea es que los castellanos, verán, los castellanos hacen lo que llevaban haciendo siglos.
Es decir, cuando llegan a este nuevo territorio, lo que hacen es ir ocupando el territorio de forma sistemática y generar una estructura político-administrativa que no se inventan, que esto ya existía. Se había hecho en los siglos XI, XII, XIII, en la península ibérica, según avanzaban estos territorios, en la ocupación de estos territorios, los cristianos del norte. Lo que hacían era básicamente generar espacios de poblamiento, luego espacios de influencia, desarrollo económico y luego le daban un carácter administrativo. Es decir, dicho en otras palabras menos técnicas, primero ocupaban el espacio, luego se asentaban, protegían donde ellos vivían, protegían el factor económico y luego pedían al monarca que le garantizara legalmente ese proceso. Que esto dicho muy bonito y muy romántico, decimos, es el proceso de la creación de los fueros. El aforamiento de los territorios en Castilla, en Aragón, en el siglo XI, en el siglo XII, hablamos de la presura. Bueno, esto es lo que se va haciendo. Y esto es lo que se hace por todo el Nuevo Mundo. Ese viejo Nuevo Mundo se hace constantemente. Y se van creando unidades basadas en la estructura político, jurídico, administrativa que había en la Corona de Castilla. Y esto es un legado que, verán, estamos perdiendo. Esto es de una clase que di en la Universidad de Minnesota hace ya muchos años, en la cual mostraba ese legado de lo español, lo castellano, sobre todo en América del Norte. Y les mostraba ese proceso de ir ocupando grandes superficies, grandes espacios vacíos que había en ese norte de América, ¿no? Y generaban siempre el mismo proceso, generaban lo que llamaban un presidio, que un presidio no es una prisión, ¿no? Es un asentamiento, el praesidium, un asentamiento. Al lado justo había una iglesia, generalmente primero se constituía la iglesia porque había una misión. Esa misión tenía el objetivo de normalizar, convertir, cristianizar a toda esa sociedad. Este es un tema que lo voy a dejar para el año que viene en las siguientes jornadas del Museo de la Carrera de Indias y hablaremos evidentemente de todas las disputas que hubo y la aparición del derecho de gentes, que creo que es el gran logro universal de los castellanos en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no solemos hacerlos y es a colación, a raíz del proceso en el que se desarrolla evidentemente la Carrera de Indias. Bueno, estas misiones expanden el cristianismo, cristianizan a aquellos nativos y a partir de ahí generan unos espacios que deben proteger y unos caminos, es decir, unos canales de transmisión económica por donde deben circular todos esos productos. Voy a poner un ejemplo, aquí tienen ejemplo de todas las misiones en Florida. A lo largo desde 1597 hasta, fíjense ustedes, ¿no? Hasta 1678, misiones solo en Florida. En Florida, ancho es aquel continente. Podría haber puesto más porque las tengo. Esto lo saqué de una de mis clases de Historia de América, pero no quiero darle la paliza con tantos datos y tanta información. Cientos de misiones. Y proteger los caminos, el intercambio comercial, que al fin y al cabo es uno de los objetos esenciales de por qué se expanden por allí los castellanos. No quieren expandir una verdad universal, quieren generar una riqueza económica y protegerla y organizarla. Este es uno de los caminos más guays, uno de los caminos más espectaculares que uno puede hacer desde San Agustín, que por cierto, aunque pone Jacksonville y pone San Agustín es la ciudad europea más antigua que hay en América. San Agustín. Y desde San Agustín, todo lo que van viendo, todas esas paradas son misiones y presidios y centros de expansión de un proceso colonizador, que al fin y al cabo es lo que hacen los castellanos allí. Pero es que es lo que habían hecho en Castilla. Aquí luego no tenemos toda la piel muy fina cuando nos dicen, es que el proceso de colonización, no colonizado. Pues claro que hemos colonizado. Segovia fue colonizada en el año 1088. El rey de León envió a su yerno, un francés, bueno, ni siquiera francés, un borgoñón, que lo peor que puede ser uno en la vida es borgoñón, un borgoñón, Raimundo de Borgoña, que es el que repuebla Segovia. Es que usamos las palabras y decimos repuebla, claro, coloniza Segovia, la llena de cristianos. No había cristianos en Segovia, lo sabía, por supuesto, pero los organiza sistemáticamente. Y ese es el proceso de colonización. Es lo mismo que hacemos allí. Pero es que los castellanos no sabían hacer otra cosa. Los segovianos, perdónenme siempre las alusiones a Segovia, pero yo soy embajador segoviano oficioso allá donde vaya. Los segovianos teníamos desde finales del siglo XII,
un privilegio que había otorgado el rey Alfonso VIII. Y ese privilegio permitía al Concejo de Segovia amojonar aquellos territorios o aquellos espacios que ellos pensaran que les podían pertenecer. Amojonarlos, repoblarlos, defenderlos, explotarlos. Resumiendo todo eso que he dicho, colonizarlos. Ese privilegio era el maldito privilegio de la bolsilla. Como decían aquellos que se encontraban a los amojonadores segovianos plantando mojones en la puerta de su casa. ¿Qué hacéis aquí? Pues esto es mi casa. Abrían la bolsa. Tengo un privilegio del rey Alfonso VIII, pero si estamos en 1410, ¿qué dices? ¿No? Privilegio real. Vamos a amojonar esto. Y había muchos problemas. Esa actitud, la actitud amojonadora de los segovianos. ¿Cuántos segovianos protagonizan esta fase? Esa fue mi primera conferencia en Mucaín, hablando de los segovianos en el Nuevo Mundo. Y ahí sí que estuve 1 hora y media. Y una lista de segovianos interminable. En el primer viaje de Colón ya se certifica 1, en el segundo hay 5. Al tercer viaje el gobernador ya era segoviano, que era Diego Velázquez de Cuéllar. En fin, bueno, es que me gusta esta imagen, por eso la pongo siempre que hablo de administración territorial, porque pienso que es magnífica, es un viaje increíble. Oye, Glenn, esto en moto tiene que ser espectacular. El cruzarse todo esto, lo que pasa es que igual llegamos a la tercera parada, porque has hecho en coche, claro, es un paseo espectacular, ¿no? Bueno, yo siempre, para contextualizar esto que están viendo, que es una muestra de lo que es la expansión y el proceso de expansión cultural, civilizatorio castellano en el norte de América, yo siempre hablo de 2 libros. No sé si los he citado aquí otras veces, pero hablo siempre de 2 libros. Uno de Mark Twain, que en español se llama Pasando Fatigas. No sé cómo se dice en inglés. No. Se llama Pasando Fatigas. Es un libro autobiográfico en el cual Mark Twain cuenta cómo viaja hacia Nevada, porque su hermano era secretario del gobernador de Nevada, nada más crearse ese estado, y él va persiguiendo una locura de estas de fiebre de la plata. Y entonces él va explicando los territorios que va encontrando, y va encontrando a los indígenas, que son todos cristianos, están cristianizados, y la inmensa mayoría hablan castellano. De aquella manera, porque dice, me entiendo con ellos en medio castellano, dice en medio español, ¿no? Half Spanish, algo así dice, ¿no? El otro libro que documenta todavía mucho mejor que esto es un libro que escribe Washington Irving, pero es un libro que está basado en las memorias del capitán Bonneville. Bonneville era un capitán del ejército de los Estados Unidos que pidió una excedencia, pidió una excedencia para asentar el comercio de las pieles de castor en la zona más oeste, lo llamaban las tierras vírgenes, las tierras salvajes, ¿no? Que es la zona pues, de Columbia, la Columbia hoy en día canadiense, bajarse por el estado de Washington, incluso hacia las Dakotas, entrar un poquito en California y bajar hacia abajo. Entonces, él cuenta cómo son las personas que va encontrando y los nativos, los Blackfeet, los Crow, todos estos nativos, los Lakota, todos los tipos de Lakota que hay, ellos han adaptado el cristianismo a sus propias creencias animistas, tienen muchos vocablos que son surgidos del castellano. Explica que los mexicanos españoles, que es como los llama Washington Irving, los mexicanos españoles se divierten de una forma muy extraña. Dice que cazan un oso y lo meten en una plaza y sacan 2 toros. Eso es una corrida, ¿eh? Una corrida de oso-toro. Y entonces él se quedaba asombrado. Y dice, y luego entran a caballo, cuando ya los toros han matado al oso, porque los toros suelen matar al oso, cuando ya han terminado, dice, salen unos mexicanos españoles montados a caballos con pantalones de cuero, con las cuerdas anudadas en lazos e intentan enlazar, dice, a un ternero de 3 patas en el menor tiempo posible. Eso lo cuenta Washington Irving en lo cuenta Bonneville, 1832, 33. Entonces, la fusión cultural, ¿no? Esto es muy importante, que todo eso pervive allí. Bueno, en fin, que
como siempre me disperso todo lo que puedo. Vamos a la organización territorial, ¿no? Es decir, estamos hablando de un proceso colonizador. No hay que imaginarse la llegada de los castellanos como una cosa maravillosa, es decir, los castellanos, llega el primer viaje de Colón, toca en Guanajaní, a partir de ahí ya hay una lista eterna de españoles, castellanos, aragoneses que quieren ir para allá. No es cierto. El proceso es muy complicado y se ha hablado en estas jornadas, sobre todo en las primeras, que hablábamos de las dificultades, de las cartas de llamada, de lo difícil que era ir al Nuevo Mundo y sobre todo lo complicado que era que alguien quisiera ir. No te levantabas y decías, me voy al Nuevo Mundo que me voy a hacer rico. Eso son las películas y las novelas malas, ¿eh? En realidad esto no ocurre así. Esto no ocurre así. De hecho, creo que es en el segundo o en el tercer viaje de Cristóbal Colón, tienen casi que meter presidiarios para que vayan porque no quiere ir nadie. Porque es complicado, es muy difícil. Pero poco a poco se va creando un flujo de personas que genera una estructuración sociopolítica y económica en el Nuevo Mundo. Y eso desarrolla la necesidad de una estructura jurídico-administrativa. Esto que están viendo es ya a finales, en el siglo XVIII, lo que aquí llaman las provincias españolas, que ven que marca hasta 83 provincias, marca esta diapositiva. Pero es así, es decir, los españoles llegan, ocupan todo ese espacio y desarrollan provincias, ¿no? Es un proceso mucho más complejo y mucho más evolutivo. Primero necesita un marco jurídico, porque el proceso de asentamiento que les estaba diciendo es lo tradicional que hacíamos en Castilla hace siglos, que era ocupar el territorio, desarrollar ocupaciones personales, que es lo que se llama la presura, que es lo que nos gustaría hacer ahora, ¿verdad? Llegar y decir, el Palacio de la Granja, ¿de quién es? Nadie, mío. Presura, esto es mío. Y luego llamo al rey y digo, oye, que esto es mío, que lo he ocupado, a ver si me mandas una ordenanza en la que dices que esto es mío. Un poco exagerado, pero el camino va por ahí, ¿verdad? Entonces, la idea es desarrollar normas, procesos legislativos que establezcan y expliquen cómo ha de funcionar ese proceso de construcción territorial y jurídica, porque normalmente nos quedamos siempre con las batallitas, con los héroes, las heroínas, el proceso de descubrimiento, de encuentro, las batallas, las guerras, las ciudades, las leyendas, nos quedamos con esto. Pero la historia siempre es muy prosaica. Yo se lo digo a mis estudiantes, la historia suele ser un poco aburrida, ¿eh? Somos unos tristes, ¿no? Hay que leer literatura para ver este empuje. Aquí hay una ansia de riqueza, no crean que hay tanta ansia de riqueza, ¿eh? No pensemos que los españoles estaban ávidos de oro, como se cuenta, por ejemplo, en algunas fuentes con la llegada de Cortés a Tenochtitlán. Que todo está siempre envuelto en una leyenda y una interpretación completamente subjetiva de lo que pudo o no pudo ocurrir allí. Carlos I, hablando de borgoñones, perdón, me da la tos porque cuando hablo con los borgoñones siempre pasa algo dentro de mi cuerpo bastante desagradable. Bueno, en fin, entiéndanme, es que les llaman, lo ha dicho Sonia, trastámaras, austrias y borbones. Bueno, los Austria, estos borgoñones, estos fueron reyes en los territorios de la península ibérica no por ser austrias, sino por ser trastámaras. Claro. Es decir, ¿por qué Carlos I llega a ser rey de España? Pues porque es hijo de reyes de Castilla y de Aragón, porque es de la familia trastámara. Pero somos tan tontos que nos comemos este relato. Me van a perdonar. Para mí son todos trastámara. Encima de una línea, no voy a decir una línea cadete, que se dice en terminología heráldica para referirse a los bastardos. Esta palabra hay que decir bastardos, ¿eh? Pero bueno, hoy no voy a hablar de Carlos I, de verdad. Lo que sí que es cierto es que es la primera estructuración después de la que realiza la reina Isabel de Castilla. Él ya hace un proceso legislativo para establecer esas ordenanzas, ese marco jurídico que establecerá el desarrollo administrativo del nuevo territorio. Sin embargo, estas leyes que ven son de 1542 en Barcelona, pero es que el territorio es inmenso y esto es una cosa que también hay que entender, es que ellos no son conscientes de dónde están, ni de las dimensiones, nada más que se paseen ustedes por bueno, voy a decir el mejor museo de Madrid, a lo mejor es decir mucho, el que más me gusta a mí, que es el Museo Naval
Yo no sé si ustedes han tenido la fortuna de pasearse por ese museo. Vayan al Museo Naval de Madrid, que no va nadie, que se van al Museo del Prado, que es una maravilla, y hay unas colas terribles, y en el Museo Naval están ustedes, ¿eh? Y está el mapa de Juan de la Cosa. ¿Verdad, Glenn? El mapa de Juan de la Cosa. El primer mapa en el que aparece representado el Nuevo Mundo, del año 1500, 1501. Y ven las dimensiones en que representa el Nuevo Mundo. Y dices tú, este tío que pensaba que era esto. Porque es que América del Sur es como 3 veces África, o 4. ¿Eh? Entonces, vean aquello. Por cierto, vean aquello, vayan al Museo Naval, entren en la sala donde está el mapa de Juan de la Cosa y enfádense, porque la gente pasa y ni lo mira. Cuando entren allí digan, qué vergüenza, el primer mapa de América y nadie se para a verlo. Yo lo digo con otras palabras, cuando estoy allí uso otros adjetivos más poéticos, más calificativos que especificativos. Es que es lamentable, es que estuvo prestado hace 15, 20 años a Estados Unidos a la Academia de West Point. Y en West Point, el mapa de Juan de la Cosa, en la mesa en la que estaba expuesta, tenía un oficial en cada esquina haciendo honores, porque no van a protegerlo, ¿quién va a ir a robar eso? En West Point. Haciendo honores las 24 horas del día. Y aquí pasamos y nos... En fin, no voy a seguir. Bueno, el caso es que fue Felipe II, cuando ya empieza el proceso de su reinado, es indiscutible que el territorio es inmensamente superior a lo que era aquella nueva España, aquel nuevo mundo, durante el reinado de su padre. Y precisa que se desarrollen un nuevo marco jurídico, unas nuevas ordenanzas. Esto va a ocurrir en diferentes reinados. Felipe II y luego, muy importante, con Carlos III, que es el último proceso organizativo. Pero yo llamo la atención, como buen segoviano, que ya les digo que yo hago siempre embajada, que esas ordenanzas se hicieron y se firmaron en el Palacio de Balsaín, en 1573. En fin, cuando paseen por las ruinas, recuérdenlo. Que el origen de aquello fue ese magnífico palacio que solo habita en la memoria y en los sueños de algunos de los que estamos aquí sentados, ¿verdad, Pedro? Es así. Bueno, en fin, bueno, ¿qué establecen estas ordenanzas? ¿Cómo se organiza el Nuevo Mundo? Bueno, pues se organiza de una manera muy sencilla. Un territorio que está en un principio indefinido y está bajo la administración de un representante del rey. Eso es un virrey. A mí me gusta más un término que se utiliza, está en desuso, se usa más en América que en España, que es visorrey. En la documentación aparece visorrey más que virrey. ¿Es un concepto propio de Castilla? No. Es un concepto más propio de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón se dividía en reinos y en cada reino había un virreinato. En la Corona de Castilla no tanto, no tanto. Porque en algunos aspectos la organización de Castilla durante los siglos finales del medievo es más centralista, más personalista y parece que es un poco más pactista en Aragón. Pero esto es un debate historiográfico en el cual no voy a entrar porque salimos a palos. Yo creo que es más... en fin, ya está, que no sigo. Bueno, aquí tienen más o menos el proceso de evolución. La primera infraestructura, la primera estructura orgánica que se genera en el Nuevo Mundo es el Virreinato de las Indias. Islas, Indias occidentales, islas y tierra firme. Que es como si no tenían ni idea, ponían todas las palabras. ¿Cómo es esto? Pues lo llamamos las Indias y todo lo que haya alrededor que sean islas y todo el territorio continental y todos los mares que lo rodean. ¿Por qué? Porque no conocemos la dimensión. Y ese es el concepto. El concepto general del territorio. Van viendo la evolución del virreinato de las Indias. Cuando aquello va expandiéndose, pues van a surgir realmente 2 nuevos virreinatos a partir de 1535 y 2 nuevos. El primero es el virreinato de Nueva España, que como tal concepto va a durar hasta prácticamente el proceso de independencia. No, se dice así, ¿verdad? La independencia de los territorios americanos. No sé. ¿Secesión?
Pues claro, si somos castellanos tendremos que decir que es una secesión, ¿no? Bueno, bromas aparte, el proceso de independencia, ¿verdad? Pues Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú justo van viendo las fechas que coinciden con los procesos de aparición, de constitución de esos territorios y de eliminación de las administraciones políticas existentes en esos territorios. Es decir, la desaparición de los imperios y las civilizaciones de aquel mundo viejo y nuevo desde este momento, ¿no? Luego aparecerán en el siglo XVIII, primero con Felipe V y luego ya posteriormente con Carlos III, otros dos virreinatos, porque se van desglosando estos territorios, se van generando nuevas identidades que pueden ser por determinados factores, pueden ser por factores económicos, políticos, personales, generalmente económicos, ¿eh? La contracción de la economía global, los procesos civilizatorios, pero sobre todo la aparición de factores económicos determinantes generan la necesidad de crear un espacio administrativo que proteja ese factor económico determinante. Administrativamente, es decir, o políticamente, ¿quién gobierna? Hemos dicho que es el visorrey o el virrey. Yo les animo siempre a que guardemos palabras viejas, porque las palabras viejas encierran mucho significado en el presente y digan mejor visorrey, es más bonito. Y la documentación, ya se lo digo, la documentación dice visorrey. Castellano, en su constitución en torno a los siglos XIV, me refiero a consolidación, como lenguaje, como idioma documental, idioma administrativo, es muy interesante, ¿eh? No tanto ahora, si ustedes son abogados, porque es para cortarse las venas, ¿eh? Ven ustedes algunos autos judiciales, ¿verdad? Y bueno, hablo de eso porque mejor me callo. Bien. Visorreyes, palabras que hemos perdido, por ejemplo, padre, abuelo, y el padre del abuelo, bisabuelo, y el padre del bisabuelo, en la documentación castellana, tresabuelo, no tatarabuelo. ¿Qué es eso de tatarabuelo? Tresabuelo, pues visorrey, tresabuelo. Bien, pues los virreyes, que no son otra cosa los visorreyes que la representación del rey. El visorrey es un señor que gobierna, señor o señora, que gobierna en nombre del rey. El rey le cede, le da un poder para representar su autoridad en ese territorio durante un periodo concreto, es decir, desde que le nombra hasta que lo cesa, ¿eh? Pero es un funcionario administrativo, ¿eh? Tiene diferentes capacidades, diferentes poderes políticos, puede fundar ciudades, puede ordenar acciones militares, puede autorizar procesos económicos. Bueno, la función del virrey y del visorrey es muy compleja, generalmente administrativa, militar y judicial, que son los tres palos que debe coger uno de estos funcionarios. Pero claro, los virreinatos, ya les estoy diciendo, son descomunales. O sea, los virreinatos son el virreinato de Nueva España. Ahora vamos a ver los principales virreinatos, que es la parte final de esta clase, que veamos los territorios. Porque estamos hablando de cuestiones claramente constitutivas de un proceso administrativo, pero tenemos que ver los territorios para ver hasta dónde llega ese proceso civilizatorio español, ahí sí que tenemos que decir español, ¿no? Bueno, pues los territorios podían dividirse en función de las características, porque los virreinatos empiezan a tomar unas dimensiones, como he dicho, descomunales, y generan, por un lado, los reinos, que esto es muy divertido. Reinos. Cuando alguien dice, en América no ha habido nunca reyes, digo, ¿cómo que no? Se ha habido reinos. Y claro que ha habido reyes. Desde 1492 empieza el proceso de expansión y un proceso civilizatorio, traumático, evidentemente, por parte de los castellanos y luego de los españoles, y están integrados en reinos, en una monarquía. El jefe de aquellas, vamos a decir, estados, era el rey de España. Felipe II fue rey de América, aunque ellos no decían nunca América. El primer rey de América es Felipe V, el Borbón, un francés. No entienden mucho lo que era esto. Mira que está ahí enterrado. Seguro que se está revolviendo ahora mismo en la tumba. Los reinos, a su vez, se dividen en provincias. Y, por otro lado, tenemos las capitanías generales, que tienen un carácter de militarización, generalmente por los problemas que puedan presentar o también por el carácter estratégico y económico del territorio. Entonces, ahí el virrey confía el gobierno del territorio, ¿en quién? En un militar, porque la fuerza militar va a proteger la esencia e identidad de ese territorio y su conexión o la necesidad que tiene
en este caso la metrópoli, en este caso España, de los recursos humanos y principalmente económicos que puedan encontrar allí. Las capitanías generales suelen dividirse en audiencias, como los reinos en provincias, y esto es nuestro desarrollo territorial. Es decir, primero un conjunto general, luego un conjunto, digamos, una estructura administrativa regional, y luego tenemos una provincial, y por último tenemos lo que hoy en día son los poblamientos con el territorio en torno al que se organiza. Es decir, el virreinato se divide en reinos, los reinos en provincias, y las provincias se podían dividir en cabildos, intendencias o corregimientos, independientemente del momento histórico en el que estemos hablando. Porque el concepto de intendencia es un concepto de los Borbón. Los intendentes aparecen exclusivamente a partir del siglo XVIII. Aquí había intendentes. Es el origen de lo que luego serán, en el siglo XIX, los gobernadores civiles en las provincias. Bueno, pues en las capitanías generales se van dividiendo en audiencias y lo mismo. En el último nivel, aquí ¿cómo es hoy en día en España? En España hoy en día son primero los municipios, después las provincias, después las regiones con gobierno autónomo, ya sean comunidades autónomas o autonomías, y por último, el Estado. Esa estructura es la misma que están viendo ustedes aquí. ¿Por qué? Porque siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué vamos a hacerlo de otra manera? Si solo lo sabemos hacer así, ¿no? Bueno, yo siempre digo, somos españoles, hacemos las cosas de esa manera. Bueno, le he dado para atrás, aquí está. Un ejemplo de cómo se componen estos virreinatos, el Virreinato de Nueva España, y van viendo ustedes, por un lado los reinos y por otro lado las capitanías generales, y reflexionan en torno, ¿no? Ven la fecha en que se constituye tanto el reino como la capitanía general. En Cuba en 1777, normal, normal, hay que proteger el factor económico determinante en el Caribe de la gran isla que es Cuba. Hay que crear una capitanía, hay que militarizar aquello. Es un factor económico ya bastante determinante. Es muy interesante saber que a partir de 1715, no voy a decir las compañías, sí, las compañías catalanas pueden hacer negocios allí, en el Nuevo Mundo. Es la razón por la que generalmente estas políticas independentistas catalanas detestan a Felipe V, porque permitió que la Corona de Aragón tuviera negocios en concreto ellos. Analicen en este punto todo el proceso final de la presencia de los españoles en Cuba y qué compañías defienden a ultranza la permanencia de los españoles en Cuba y fomentan una batalla, una guerra ridícula entre los Estados Unidos, una potencia emergente descomunal, frente a España, que es un territorio en clara decadencia. ¿Por qué ese interés económico, verdad? En fin. Bueno, sigamos el camino de este viaje, de esta clase, ¿no? Los reinos, por tanto, los reinos son territorios que están obviamente luego organizados, como les he dicho, en provincias. ¿Y quién gobierna? Hay un gobernador, no hay un rey. Hay un virrey y dentro del virreinato de los reinos hay un gobernador. Hay un gobernador en el Reino de México, claro que lo hay. Nueva Galicia, lo de los nombres, muy mal. Hay que reconocer que hay muy poca imaginación. Porque que llames a un reino Nueva Galicia, anda que Nuevo Santander, y mira que me gusta Santander. Bueno, jodas, de verdad. Aquí ya hay una cuestión, ¿verdad? Aquí es Nueva Vizcaya, León, el Reino de León. El Reino de León. Que son cosas que son cacofonías bastante complejas de asumir en términos históricos, ¿no? Hay una clara componente colonialista en este tipo de nombres, ¿no? ¿Por qué no utilizas nombres propios del territorio? ¿Por qué no utilizas Oaxaca? ¿No? Yo qué sé. Jalisco. No, Reino de León. Ya está, te quedas tan oreado. En fin, bueno, fíjense en las capitanías generales que se desarrollaron en el virreinato de Nueva España. Santo Domingo, Yucatán, Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Son plazas específicamente estratégicas, geopolítica y económicamente hablando. Ahí hay un control claramente militar y lo va a haber hasta que vayan desapareciendo, sin duda, ¿no? Bueno, como les he dicho, esta estructura se reitera
y se va corrigiendo con el paso del tiempo, con el paso de la historia se va reproduciendo, se va acortando, se va encogiendo, van apareciendo nuevos virreinatos, nuevos reinos, los grandes virreinatos van siendo fracturados, pero yo les propongo en esta parte de esta clase que echemos un vistazo a todos estos virreinatos. Vamos a ver un poquito alguno de ellos, ¿no? Vamos a empezar por el virreinato de Nueva España, ¿no? Con el periodo que tiene de existencia. Ahí tienen al primero de sus virreyes y al último. Bien, el último es de 1835, desde Alaska hasta Costa Rica. Para que lo vean ustedes visualmente, desde Alaska hasta Costa Rica, incluyendo las Islas Filipinas. Es decir, lo que hemos contado antes mi predecesor sobre el galeón de Manila ocurría dentro del virreinato de Nueva España. Era, como diría Vladimir Putin en la guerra de Ucrania, una cuestión que ocurre dentro de un mar interior. Claro, un mar interior, ¿no? Eso es lo que dice Vladimir Putin, que aquel mar de Azov es un mar interior. Y bueno, en fin, no voy a entrar por allí, pero es un paralelismo singular, ¿eh? Es decir, cuando los piratas, hemos dicho, o eran ingleses, ¿cómo era? No sé, es que los sinónimos los llevo muy mal. Atacaban el galeón de Manila, lo hacían en aguas españolas, ¿eh? Lo hacían en aguas españolas. Bien, un vistazo. Un vistazo, ¿eh? Para que se hagan una idea. Por cierto, la isla de Guam, voy a apuntar, voy a usar esto, que tengo una lucecita aquí, ¿eh? ¿La ven ahí? La isla de Guam ahora mismo está ocupada por los Estados Unidos. Hay una base militar. La isla de Guam sigue siendo española. Voy a hacer una clase, una conferencia sobre cuestiones administrativas. La isla de Guam la ocupan los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y cuando se van la ocupa los Estados Unidos, pero en ningún momento ningún gobierno español ha renunciado a la titularidad de ese territorio. Luego, aunque haya una base de los Estados Unidos, el territorio sigue siendo español, en Guam. Islas Marianas, Carolinas, bueno, estos son nombres típicos de esa zona del sur de China y demás, ¿no? Marianas. Yo a mis estudiantes, cuando hablamos de los pueblos amerindios, y les digo, mis estudiantes estadounidenses, y les digo, todo ese desarrollo que se hace en las comancherías, digo, bueno, se encuentran a ese camino que han visto, ese camino, el viejo camino español, digo, se van encontrando a naciones amerindias y entran en contacto, intercambios culturales. Digo, por ejemplo, el nombre Jerónimo. Digo, el nombre Jerónimo en el Lakota del sur significa el que ve mucho y lejos por la mañana. Y mis estudiantes me dicen, ¿sí? Digo, no, coño, se llama Jerónimo porque fueron los jerónimos por allí y lo cristianizaron, ¿no? Es que hay que meterse con los estudiantes de vez en cuando, ¿no? Si no, ¿verdad? Si no, ¿qué vida es esta, verdad? Todo serio y formal. Bueno, fíjense ustedes qué locura, ¿no? Qué locura de territorio. Es una cosa sorprendente, ¿verdad? Todo eso, y en este proceso, el proceso de ocupación, generación de territorios, esto cuando desaparece la autoridad española en estos territorios y empieza la expansión de los Estados Unidos de Norteamérica, van a seguir el mismo procedimiento. Van a entregar un espacio, van a llegar colonos, lo van a ocupar, van a generar una explotación económica, van a ocupar ese espacio generando una población, se va a generar un entorno, un contexto jurídico-administrativo para garantizar la legalidad de esa ocupación y después se va a ordenar el territorio constituyendo pues, estados, condados, municipios, y es el mismo proceso exactamente. Por ejemplo, yo les hablo mucho de Minneapolis, que he estado por aquí, ahí no llegan los españoles, pero los estadounidenses que llegan desarrollan estos procesos de ocupación administrativa del territorio. Es básicamente el mismo proceso. Bueno, por cierto, he de hacer un guiño porque seguro que nos están viendo por otros lugares. La semana pasada nos visitaron cronistas de Zacatecas y de Oaxaca. Estuvieron aquí en el Real Sitio, en el Congreso Nacional de Cronistas Oficiales.
bueno, de España y hispano-mexicano también, ¿no? Y estuvieron aquí, se lo pasaron muy bien, ¿eh? No les digo los adjetivos que me ponían porque no quiero que se graben esas cosas, pero muy bien. El virreinato del Perú es otro de los grandes virreinatos, de los primeros que se constituye. Lo han visto antes, primero el virreinato de las Indias y luego cómo van apareciendo estos dos. En fin, ¿cómo podemos describir el virreinato del Perú? Pues ahí lo tienen, toda América menos la parte del Brasil que ocupan los portugueses y Venezuela, porque Venezuela era un factor determinante para el control militar del Caribe. Entonces ahí eso entra como una capitanía general, como un control directo por parte de los monarcas, no hay una subdelegación, no hay un gobernador español como aparece en las películas de piratas, ¿eh? Que siempre hay un español, hay un gobernador, no hay ese tipo. Ven el primero de los virreyes, el último, 1821. El territorio, digo inmenso, pues por decir algo. Esto es un mapa una hoja de un atlas del 17 finales de la Biblioteca Nacional de España. Muchas de estas imágenes las obtengo de la Biblioteca Nacional de España, el recurso que tiene la Biblioteca Digital Hispánica, utilícenlo. Que lo pagamos con nuestros impuestos y nos devuelve una cosa increíble, porque los bibliotecarios que trabajan allí, bibliotecarios y bibliotecarias, documentalistas, son magníficos y están deseando que utilicemos aquello, que vayamos y que disfrutemos de esa profundidad que tienen las bibliotecas y archivos históricos de este país, ¿no? Bien, bueno, pues es una locura, ¿no? La dimensión. Imagínense que eso fuese una realidad estatal en el siglo XXI. Esto sería uno de los países más ricos del mundo. Bueno, probablemente el más rico del mundo. Los recursos que hay allí son increíbles, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, aparece en el siglo XVIII a principios. Los Borbón, cuando llegan a la península ibérica, cuando es proclamado rey Felipe V en 1700 y empiezan aquellos famosos decretos de Nueva Planta, que es una de las cosas más terribles que le han pasado a este país a lo largo de su historia, lo digo con todo el conocimiento de causa. Es decir, muchos de los problemas que experimentamos hoy en día de carácter local, territorial, surgen de esta transformación completamente incomprensible. Los franceses vinieron aquí, esa administración francesa que trae Felipe V, lo que hace es intentar adaptar el proceso estructural, administrativo y jurídico que se hace en Francia a la península ibérica. La división del territorio en reinos con marcos jurídicos específicos asociados a la propia evolución social, económica, política, pero principalmente histórica de esos territorios, queda eliminada. Y se aplica una nueva realidad, que es aplicar el derecho común a todos los territorios. Eso que llamamos el derecho común, que es el derecho castellano. El fuero castellano se aplica en toda la península. Y se acaban destruyendo las normas reales. Se divide el territorio, desaparecen los reinos y las coronas en España y aparecen las provincias y las capitanías generales. Aparece esto. Y desaparece esa conexión entre la administración del territorio y los habitantes, que esto sí lo había cuando gobernaban, perdonen que lo diga, los malditos borgoñones, cuando gobernaban estos. Bueno, esto es una agrupación de territorios, seguramente por intereses políticos en el proceso de competencia. Piense que cuando Felipe V llega a ser rey de España, él a partir de 1714 se ve obligado por su abuelo a firmar el Tratado de Utrecht. A firmarlo, se ve obligado. Él no quiere, él quiere seguir la guerra. En algunos momentos de la guerra, en la guerra de sucesión, que es una guerra europea realmente, se plantean incluso llevar la capitalidad al Nuevo Mundo. Y desde allí gobernar la península ibérica y los intereses europeos. Porque los austracistas habían entrado 2 veces en Madrid. Lo que pasa es que el pueblo madrileño, que es muy raro, hay aquí gente de Madrid, ¿verdad? Mi madre era de Madrid, o sea, no se preocupen que no voy a hablar más de los madrileños, por favor. Pero muy raros, preferían al francés antes que al austriaco. Y esto lo cuenta el pretendiente, el Carlos de Habsburgo, que dice, es que aman a Felipe de Borbón, aman a Felipe de Borbón. Igual te odian a ti,
¿no? Que es la otra contrapartida, ¿no? Bueno, llegan y hacen este tipo de reestructuración que no tiene realmente ningún sentido, ¿no? Ningún sentido porque rompe la tendencia natural a organizar el territorio que surge de los procesos de ocupación naturales del territorio por la población que se expande, y a partir de allí se desarrolla esa estructura que es una cuestión evolutiva, más bien consuetudinaria, más parecida a lo que van a hacer los anglosajones en otros lugares que lo que hicimos nosotros con los franceses. Bueno, el Virreinato de Nueva Granada, como ves, es una escisión dentro del Virreinato del Perú, y aquí se agrupan todos estos territorios. Sigue siendo un territorio inmenso, ¿eh? Luego, cuando empieza el proceso de independencia o de escisión o de secesión de los territorios de los virreinatos de España, la idea que tiene Simón Bolívar es algo así, ¿eh? Eso que llama la Gran Colombia, ¿no? El crear unos Estados Unidos de América del Sur, esa idea que tenía Bolívar, que José de San Martín debía decir, no sé qué habrá fumado, ¿no? Y empezó a independizar territorios en función a las administraciones que había, por lo que más lógico. Pues lo que ocurre, perdóneme que salte de siglos de historia, lo que ocurre cuando fracasa el Andalus, ¿eh? Los gobernadores de las coras lo que hacen es crear taifas, que son reinos. Entonces, el administrador de Córdoba genera una entidad que es un reino, que es Córdoba, una taifa, y el de Zaragoza y el de Toledo, y hacen esto. Pues básicamente es lo que hace San Martín. ¿Por qué? Porque es español, ¿eh? Y entonces, si hay una provincia o hay un conjunto de provincias que forman un virreinato, constituye allí un proceso de independencia y generan allí un Estado supuestamente independiente, ¿no? Bueno, este sigue siendo descomunal, ¿no? Sigue siendo un territorio descomunal. Aquí lo tienen, este es un mapa precioso, por cierto, hecho en el que aparecen las misiones de la Compañía de Jesús. Muy importante el papel de la Compañía de Jesús en los procesos de asentamiento de esas misiones que luego les he ido diciendo, que he empezado enseñándoles al principio de la clase, que ya voy a ir terminando, que sé que llevo un buen rato hablando, ¿eh? Que me mira Sonia como diciendo... Sí, eso lo dices, pero tu mirada no dice eso, dices que acaba ya de una vez. Bueno, me queda un poquitín, ya voy terminando, ¿no? Bueno, la idea básica que les decía es eso. El Virreinato de la Plata nace durante el reinado de Carlos III. Obviamente es proteger recursos económicos específicos, ¿no? Todos los recursos, piensen que por dónde sale, por ejemplo, toda la plata de Potosí. Pues tiene que salir hacia España, ocupando estos territorios. Entonces creamos una entidad y creamos un corredor claro para que esos recursos vayan moviéndose hacia el resto, primero, del territorio americano, y luego que lleguen a través de la carrera de Indias, evidentemente, a la península ibérica, ¿no? Es un territorio también, bueno, voy a poner la imagen porque es una verdadera locura, ¿verdad? Entonces, van viendo cómo estos territorios, esta administración, va evolucionando, básicamente va evolucionando en función del paso del tiempo y de las necesidades que puedan tener o no tener estos territorios según el momento histórico en el que se hallen. La estructura orgánica siempre será la misma. La subdivisión en provincias, en capitanías generales. El proceso burocrático de estos territorios se va a ir reiterando poco a poco. Ya para terminar, que no quiero aburrirles demasiado, esto lo saqué para una clase en la Fundación Ortega y Gasset del Virreinato de Nueva España, o aquella España norteamericana, ¿no? Que me parece muy divertida el poder ver todo este territorio y toda esta entidad y llegar a una reflexión final. La reflexión final es, bueno, comprendemos este proceso, comprendemos el proceso histórico de ocupación de esos territorios, el nacimiento de una nueva civilización, un proceso cultural de expansión de los castellanos primero, los españoles más tarde, y cómo esos territorios van fusionándose, van expandiéndose, van organizándose administrativamente para generar una nueva realidad civilizatoria. Pero la pregunta que yo me hago es ¿qué queda de eso en nuestra memoria? ¿Qué queda de aquello? ¿Por qué tenemos que estar siempre, constantemente, volviendo al pasado para intentar explicar que esto era un proceso administrativo dentro del conjunto global de un proceso civilizatorio? ¿Qué tenemos que hacer para que esto siga siendo una realidad y no entre en un proceso siempre de tergiversación claramente
politizado que nos hace llegar a tremendas confusiones. No estamos hablando de si el proceso civilizatorio castellano, español o español fue negativo o positivo. Los procesos civilizatorios, desde luego, son siempre traumáticos. Traumáticos. Estoy seguro que los pueblos llamados celtíberos, cuando llegaban los romanos, estaban encantados de hablar latín, de integrarse dentro de una provincia romana, de aprender un nuevo idioma, de aceptar una nueva estructura administrativa. Estaban encantados. A eso lo llamamos la romanización. Suena bien, ¿a que sí? ¿Cómo llamamos a esto? Cada uno de una manera, Hay muchas palabras, algunas muy peyorativas y siempre con un significado negativo. El proceso civilizatorio que se ve a través de esta estructura administrativa que hemos ido viendo es un proceso civilizatorio pues como otro cualquiera. Lo que ocurre es que en este caso la matriz eran nuestros antepasados y generan un espacio civilizatorio que deberíamos aprender a comprenderlo y asumirlo como parte de nuestro pasado, pero sobre todo como la base de nuestro futuro, que es para lo que sirve el estudio de la historia. En fin, no voy a seguir aburriéndoles más, solo les pido que vuelvan siempre hacia esto. Está muy bien la historia heroica, no sé si está muy bien, puede ser muy interesante, pero desde luego nos aleja de la realidad. La realidad de que aquel proceso que se experimentó entre el final del siglo XV y mediados finales del siglo XVIII fue indudablemente un proceso civilizatorio, un proceso cultural. Y los procesos culturales, sean lo que sean, son lo que nos define. Así que sigan estudiando. Muchas gracias.